Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a realizar entonces la lectura a redes neuronales de la página 479 de la tercera edición de Aurel Lenguerón en su libro Manos a la obra del Machine Learning con Schiller, TensorFlow y Keras. Y bueno, vamos a ver entonces práctica de entrenamiento de una MLP o un perceptrón multicapa y el proceso de diferenciación automática para optimizarla. Entonces, el objetivo aquí tenemos como el objetivo es implementar una red neuronal simple, MLP, y entrenar cómo se calculan los gradientes y entender cómo se calculan los gradientes mediante backpropagation, inspirado en el trabajo de Linaima. Bueno, entonces ese es el objetivo hasta ahora. Aquí ya seguimos con la explicación teórica en LaTeX. Incluye un documento LaTeX. Bueno, entonces aquí tenemos acá en este que el algoritmo de entrenamiento de una MLP y la diferenciación automática inspirada en Cepoli-Naima en 1970, 5 años antes de que yo naciera. Eh, Hoy es 3 de julio de 2025, entonces empezamos con la introducción y es que en 1970 Cepoli-Naima introdujo la idea de calcular gradientes de manera automática mediante la aplicación sistemática de la regla de la cadena, base del algoritmo de backpropagation, la regla de la cadena como base de este algoritmo de backpropagation. Entonces acá, vamos a ver aquí, nos dice, bueno, la MLP y sus gradientes, es como se calcula, pues una MLP con una capa oculta calcula su salida como y igual a sigma de W2 por sigma de W1 por X más B1 más B2. Es decir, es la composición de sigma consigo mismo, eh, donde bueno, en la primera ejecución de la función sigma es con respecto a los pesos W1 y B1 y después en la segunda ejecución de la función sigma con respecto a los pesos 2 y B2. Es así, una capa MLP con una capa oculta tiene una salida de esta manera. Sigma de el producto de la suma ponderada más el término de sesgo, de la suma ponderada más el término de sesgo, donde W1 y W2 son los pesos de las capas, de las dos capas, pesos de las capas, y B1 y B2 son los dos sesgos, y sigma es la función de activación que puede ser ReLU o la sigmoide, la función ReLU o la sigmoide. Vamos a, bueno, aquí yo quisiera que él, para nos dejara la función ReLU, que esa siempre le olvida a uno, nos diera aquí en ConCopilot el gráfico de la función ReLU, la función de activación ReLU. Entonces le voy a decir, dame con matplotlib el gráfico de la función de activación ReLU y el de su derivada en dos planos distintos, uno enfrentado al lado del otro. Entonces, para poder tener el de su derivada y el de la función de activación. Entonces aquí entonces tenemos, él nos lo entrega muy rápido, decimos aceptar y vemos que importa NumPy para cálculo, la librería de cálculo numérico, que nos provee entonces soporte para grandes y arreglos multidimensionales de vectores. Matplotlib, que nos va a permitir importar, la cual utilizamos para graficación. Aquí les ponen la sugerencia. Aquí, este. Bueno, y aquí definimos la función ReLU, que es el máximo entre 0 y x. Entonces, el máximo entre la función 0, para cada x me da el máximo entre 0 y x. Entonces, para los números positivos, los va a dejar igual ella. Y para el número negativo los va a convertir en 0. Entonces, eso va a ser como la función identidad para los números positivos. eh, el 0 va a ser el 0, va a pasar por el origen. Y para los negativos va a ser la función 0. Entonces, va a ser una función horizontal
la función 0 y después la función de identidad. Y la derivada, entonces nos va a decir que nos la definió con la función where de NumPy, donde para los x mayores que 0, la derivada va a ser 1 y 0 en los otros casos. Entonces así ya nos dio la función derivada. Aquí aplicamos linspace para graficar el dominio de menos 5 a 5 con 200 puntos. Evaluamos yrelu y yrelu derivada y graficamos, creamos fig, ax para un arreglo de 1 por 2 de 10 por 4 pulgadas. En el primer gráfico graficamos x contra y relu y en el segundo gráfico x contra y relu derivada. Segundo graficamos la derivada y aquí antes de terminar le pedimos plt.savefig para guardar este gráfico con un DPI de 300 y lo dejamos que nos lo deje en descargas. Entonces aquí en descargas le pedimos que nos dé la ruta de acceso, que nos la da como una cadena. Entonces aquí lo pegamos, le ponemos backslash y le quitamos este delimitador de doble punto y lo dejamos en crudo y corremos. Y miren que nos da lo que esperamos, esa función de activación relu, miren acá al lado izquierdo, que es 0 para los negativos, 0 en 0 y es la identidad para los números positivos, o sea, es x para los números positivos. Y su derivada es 0 y después se vuelve 1. Entonces la derivada de ella es 0 en los números negativos y 1 para los números positivos. Y el 0 no es derivable de la función. Entonces no tiene derivada en 0 y así ya nos queda entonces este estudio. Y para backpropagation, él dice que el gradiente de pérdida L respecto a W1 se calcula con la regla de la cadena. Entonces, el gradiente de pérdida L con respecto a el, el vector de pesos de la primera capa, W1, es la derivada de L con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a H1 por la derivada de H1 con respecto a W1. Linaima propuso calcular estos términos de forma eficiente mediante un grafo computacional. Entonces, bueno, en esta parte, este gradiente de pérdida, a mí el que me queda no nos está especificando quién en la expresión es Y, H, Y y H y W1. Entonces vamos a, mm, para este, les vamos a pedir un ejemplito y que nos explique efectivamente eso más precisamente. Entonces nos vamos con DeepSeek, le decimos dame la interpretación de las variables y y, que le ponemos y entre tilde inclinada a la izquierda y también h, en este caso se llama h, en este caso para esta expresión es el significado de y, de h1 y de w1 y de h1. De h1, aquí también le ponemos entre, delimitamos entre tilde inclinada a la izquierda en la expresión que aquí le ponemos entre doble comillas, simple para que él sepa que esa es la INAIMA y dame un ejemplo con Python, un ejemplo sencillo con Python para entender este proceso. Un ejemplo sencillo con Python para entender este proceso. Para entender este proceso de cálculo del gradiente. Es así, vamos a ver entonces qué él nos entrega para poder ayudarnos en esta comprensión del método de optimización de una red de perceptrones multicapa. Entonces, interpretación, entonces aquí nos dice que la expresión del gradiente de pérdida L respecto a W1, que está así por la regla de la cadena, Y es la salida de la red, Y es la salida de la red y representa la predicción final del modelo, por ejemplo, una red neuronal para clasificación,
Y podría ser el resultado de una función de activación como softmax o sigmoid. Y H1 es la capa oculta, es la salida de la capa intermedia de la red, por ejemplo, la primera capa oculta. Y si W1 son los pesos de la primera capa, entonces H1 es la activación de W1 por X más B1, así los queda más claro. Aquí ya nos dan las derivadas que hacen parte de esta expresión y nos da un ejemplo de cómo interpretarlo, ya lo está haciendo. Entonces así, ya para mañana, el siguiente video va a ser entonces efectivamente cómo interpretar esto que DeepSeek nos entrega para ir profundizando día a día en las perceptrones multicapa o MLP y en su forma de optimización bajo el algoritmo de retropropagación diseñado por Linaima en 1970. Vamos a dejar este acá entonces para mañana, también dejarlo aquí. Y, y después ya seguir con la implementación en Python para entrenar una MLP con NumPy y visualizar los gradientes. Entonces aquí primero importamos NumPy para poderlo decir por partes en este video, decir por partes qué es lo que pasa, importamos NumPy para la creación de los datos. Pues primero se crean el sistema de datos que generalmente para este ejemplo se pone en los datos asociados al problema XOR, que es un problema no lineal. Es bueno también como uno graficarlo, entonces graficar ese problema XOR. Entonces yo lo voy a graficar este problema XOR. Bueno, pues podemos aquí mm, pedirle con ChatGPT que después de que lo cree, pues mm, dame la gráfica del problema XOR, mm, XOR de la línea anterior, ¿cierto? Hazlo con Matplotlib. Entonces, hazlo con Matplotlib. Se nos va a generar el cuadrado unitario, por llamarlo así, un cuadrado de lados 1, 1, 1, 1, que tiene vértices 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y nos va a pintar con un color para los que son 1, 1, que son los de la diagonal que corresponde a los puntos 0, 1 y 1, 0, que es la diagonal principal. Y para la diagonal secundaria nos los va a pintar con un color diferente porque van a tener salida 0. Entonces así, vamos a darle aquí que nos genere ese gráfico. Y así podemos contar el hecho de, bueno, pues se importa NumPy y luego se crean los datos y vimos la visualización de ese problema de XOR gracias a NumPy. Perdón, Matplotlib, miren acá. Entonces, mira qué belleza. La diagonal principal en rojo porque van a ser de etiqueta 1 y la diagonal secundaria en azul porque van a ser de etiqueta 0 para estos datos. Miren que, claro, 0, 0 y 1, 1, que son la diagonal 0, 0 y 1, 1, que es la diagonal secundaria, están en azul porque a ellos les corresponde la etiqueta 0. Y también le podemos pedir de que efectivamente le ponga la leyenda. Entonces, pero agrégame la leyenda. Entonces, a ese gráfico, bueno, aquí para agregar la leyenda, lo vamos a hacer a través de acá. Bueno, pues sí, voy a agregarle, bueno, lo voy a pedir como, creo que este lo podemos hacer, vamos a ver si Copilot, ChatGPT, agrégame a este código la leyenda para poder que sepa el usuario que el rojo es la etiqueta 1 o la etiqueta 0. Entonces aquí vamos a ver cómo lo corrige. Aquí ya le agregó la leyenda poniéndole leyenda clase del 0 y la clase del 1 en una lista de Python de cadenas de caracteres. Y aquí le decimos aceptar, corremos de nuevo y ya nos aparece que la azul es la clase del 0. Bueno, no nos puso que la clase del 1 va a ser entonces la del rojo. Entonces, y miremos que la clase del rojo, que es 1, 0 y 0, 1, efectivamente es, bueno, miremos a ver por qué no nos graficó. Aquí graficó,
CMAP, BWR, Edgecolor K, CMAP BWR, o sea, Browns BW con rojo, o sea que es eh, blue, eh, blue y rojo, blanco y rojo, blanco con rojo, perdón, azul con rojo, por eso nos puso los dos puntos en azul con rojo. Y entonces así uno puede controlar eso también porque si lo ponen mm, green, entonces se lo ponen, bueno, no nos admitió con green, entonces nada más nos admite con B y R, o sea, blue en rojo. Y acá Skater gráfico hizo el gráfico donde el color está dado por la etiqueta. Y aquí está la gama de colores que se van a utilizar en ese diagrama de calor, por llamarlo así, un mapa de calor. Programa XOR para el título, o el problema XOR, perdón. Y tenemos la leyenda para ambos, para clase del 0 y clase del 1, pero nada más nos dejó la de clase del 0 visible. Vamos a ver cómo podemos, para que nos aparezca también la clase del 1 en la leyenda. Vamos a ver por qué nada más graficó la clase del 0. En la clase del 1 no la puso en la leyenda, nada más puso clase del 0. Vamos a ver qué pudo haber sido lo que pasó. Veamos. Este puede ser, bueno, pues digámosle que a Copilot que por favor eh, corrígeme este código para que aparezcan las dos leyendas, pues solo aparece la que se refiere a la clase del 0, clase del 0. Entonces aquí ya le ponemos para que no la corrijan. Y lo bueno es que bueno, ya lo hace con un ciclo para, hicimos aceptar, de tal manera que grafique primero una clase y luego la segunda clase. Entonces aquí ya corremos y ya aquí aparece clase del 0 y clase del 1. Y ahora sí, la clase del 1 es la del rojo y la clase del 0 es la del azul. Entonces ya lo que él nos hizo fue generamos un ciclo para primero graficar una clase y luego otra. Es así, primero grafica, mm, toma para clase, color y etiqueta las variables clase, color y etiqueta. Y la etiqueta entonces van a ser clase 0 y clase del 1, entonces va a graficar primero para la clase del 0 y luego para la clase del 1. La clase del 0 la va a poner azul, la va a llamar clase 0, y la clase del 1 la va a poner en rojo y la llamar clase 1. Esa es una estrategia muy bonita de utilizar ya la graficación por partes, por cada clase una a la vez con un ciclo para. Me parece muy maravillosa esta idea y ya nos queda un gráfico mucho más completo. Aquí le ponemos plt savefig y bueno, aquí ya nos sugiere dónde lo guardamos y efectivamente así lo quiero guardar para que me quede en downloads. Entonces él de una vez intuye que lo que quiero es guardarla en download, ese problema, y así ya nos queda mucho mejor todo para seguir mañana viendo cómo entrenamos, estableciendo primero una semilla aleatoria, luego generando un vector de pesos aleatorio, un vector W1 de pesos aleatorios, luego un W2 de pesos aleatorios, W1 para la capa oculta y W2 es la capa de salida o capa superior. Entonces, luego la sigmoide, definimos la sigmoide, luego la derivada de la sigmoide y definimos la tasa de aprendizaje, estos hiperparámetros que va a ser en este caso la tasa de aprendizaje y esta va a ser las épocas, el número de épocas. Muchas gracias.